En el momento en que el príncipe Harry cruzó la puerta de esa modesta sala, sintió el peso de la visita de inmediato. Nada de cámaras flash ni alfombras rojas, solo una casa en silencio, llena de dolor. No había llegado como un royal, sino como alguien que conoce demasiado bien el aguijón de la intromisión de la prensa. Este era un mundo del que siempre se había cuidado de hablar en público, pero que ya no podía seguir ignorando. Familias cuyos hijos habían sufrido por el acoso en línea estaban abriéndole sus vidas, y Harry sabía que las historias que estaba a punto de escuchar lo iban a marcar para siempre. Los padres, sentados y nerviosos, apretaban entre sus manos fotografías y recuerdos. No buscaban lástima, querían un cambio real. Harry escuchaba con atención mientras describían el acoso implacable, las amenazas anónimas y esas publicaciones en redes sociales que les habían robado la infancia a sus hijos. Él había enfrentado el escrutinio de la prensa, sí, pero esto era diferente. Aquí el dolor no tenía que ver con revistas de chismes ni fotos de paparazzi. Era algo crudo, íntimo, profundamente personal. Cada historia le pegaba como un puñetazo, y la fachada de compostura del príncipe comenzaba a resquebrajarse. Una madre le habló de su hija, de apenas 16 años, que empezó a sufrir de ansiedad después de los comentarios crueles en un video que había compartido. Dejó de ir a la escuela, dijo la mujer, con la voz temblorosa. Dejó de sonreír. Y a nadie parecía importarle. Las manos de Harry se cerraron con fuerza a sus costados. Pensó en sus propias experiencias con la pérdida, en el acoso de la prensa sensacionalista, en esos momentos donde él mismo se sintió atrapado en un mundo que le exigía ser perfecto. Pero aquí, lo que estaba en juego era mucho mayor. Las vidas de estos niños estaban siendo destrozadas, a veces hasta el final, por extraños sin rostro desde una pantalla. Harry empezó a hacer preguntas, no con la formalidad de un royal visitando una organización benéfica, sino con una genuina preocupación. ¿Cómo sobrellevaron esto? ¿Encontraron algún tipo de apoyo, o más bien todo lo contrario?, preguntó en voz baja. Los padres le contaron de noches sin dormir, de llamadas interminables a las plataformas, de la frustración con instituciones que parecían no tener poder. Harry asentía, con el rostro serio. Él conocía la frustración, conocía la impotencia, y, sobre todo, conocía ese miedo que te invade cuando el mundo se siente cruel y fuera de control. El príncipe también se tomó el tiempo para reconocer el valor de cada niño. Son más fuertes de lo que nadie cree, dijo con suavidad, con la voz quebrada en algunos momentos. Sus propias vivencias le habían enseñado que la empatía puede tender puentes allí donde las normas y los protocolos no llegan. Y en esa habitación, la empatía era lo único que importaba. Para Harry, aquello no era una oportunidad para una foto. Era la realidad, cruda y dolorosa, y podía sentir cómo la responsabilidad le pesaba en los hombros, no como figura pública, sino como ser humano que también había sobrevivido a tormentas similares. Para cuando la visita terminó, se notaba a Harry profundamente conmovido. Un brillo de lágrimas le humedecía los ojos mientras los padres hablaban de la lucha constante por proteger a sus hijos en el mundo digital. Y aunque las historias eran desgarradoras, también encendieron una chispa dentro de él. Sabía que no podía simplemente irse y dejar a esas familias solas para que navegaran por ese infierno. Había trabajo por hacer, concientización, defender la causa, y quizás una voz real con la fuerza suficiente para exigirles cambios a los gigantes de la tecnología. Harry salió de esa casa con el corazón pesado, pero con la mente decidida. El lado oscuro de la fama ya no era solo una lucha personal, era un problema global que afectaba a niños de una manera que la mayoría no podía ver. Y ahora, el príncipe Harry lo había visto con sus propios ojos. La familia real siempre ha guardado sus secretos, pero cuando la tragedia golpea, el silencio no es suficiente. Harry debe enfrentar la realidad de los peligros de las redes sociales. Al entrar en la siguiente casa, Harry sintió una atmósfera tensa pero a la vez íntima. Esto no era un espectáculo para los medios, era el espacio privado de una familia, lleno de recuerdos y de una tristeza silenciosa. Los padres habían aceptado reunirse con él después de semanas de pensarlo mucho. Tuvieron que sopesar la seguridad de sus hijos contra las ganas de un cambio. Para ellos, cada palabra, cada detalle compartido era un acto de confianza muy delicado. Harry, consciente de lo que era vivir bajo la lupa constante, se acercó con cautela y un profundo respeto. La familia habló abiertamente de los ataques en línea que había sufrido su hijo. Los comentarios iban desde burlas crueles hasta amenazas que parecían no tener fin y venir de nadie en concreto. Una cosa es leer titulares sobre el acoso en Internet, otra muy distinta es sentarse en una sala de estar y escuchar la historia de labios de alguien que lo vivió en carne propia. Harry escuchaba,
con la mandíbula tensa, absorbiendo cada detalle. Él sabía lo que era sentir que tu vida fuera diseccionada por extraños. Pero aquí, las consecuencias eran mucho más graves. Eran niños, frágiles y vulnerables, a los que estaban hiriendo de una manera que él nunca había terminado de comprender hasta ahora. La privacidad era una lucha constante. Los padres admitieron que tenían que supervisar la actividad de su hijo en redes sociales a todas horas, sacrificando a menudo el sueño y su tiempo personal. Los intentos de eliminar el contenido dañino o denunciar las cuentas abusivas solían terminar en frustración. Sentimos que estamos peleando una batalla que no podemos ganar, confesó el padre, con la voz temblorosa. Harry asintió, sintiendo ese familiar aguijón de impotencia. Había enfrentado sus propias batallas contra los medios invasivos, pero esto era distinto. No había ningún protocolo de seguridad real que pudiera bloquear una avalancha de odio virtual antes de que llegara a la mente de un niño. La conversación pronto derivó hacia el costo emocional. La ansiedad, la depresión y el aislamiento se habían convertido en compañeros no deseados para las jóvenes víctimas. Los padres describían las tardes en silencio, consolando a sus hijos, a quienes unos desconocidos detrás de una pantalla les habían dicho que no eran suficientemente buenos o que no valían nada. La mirada de Harry se suavizó. Él conocía ese dolor de sentirse juzgado, expuesto e impotente. El contraste entre su vida y la de ellos era enorme, pero los sentimientos eran universales. La fama puede aislar a cualquiera, pero los niños acosados en línea a menudo enfrentaban ese aislamiento sin ningún tipo de escudo. Harry también compartió sus propias experiencias, no para buscar compasión, sino para tender un puente. Les habló de cómo los titulares invasivos y la cobertura implacable de los medios habían marcado su juventud, de cómo el miedo y la ansiedad habían sido a menudo sus compañeros constantes. Los padres escuchaban con atención, asintiendo como si sintieran un alivio al comprobar que alguien con una vida tan pública pudiera entender de verdad su lucha privada. Para Harry, estas conversaciones eran más que simples reuniones, eran recordatorios de la necesidad urgente de actuar. Al final de la visita, la conversación pasó del dolor a la esperanza. Juntos, exploraron ideas para crear sistemas de apoyo, medidas de denuncia más eficaces y campañas de concientización pública. Harry se fue con un renovado sentido del deber, dándose cuenta de que la empatía por sí sola no bastaba. Tenía que ir seguida de acción. Para esas familias, abrirle las puertas a Harry fue un riesgo, pero también una oportunidad para arrojar luz sobre esos rincones oscuros de las redes sociales que demasiado a menudo pasan desapercibidos. Si te impactó lo que vivió Harry, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Las lágrimas rodaban por el rostro de Harry mientras los padres compartían sus historias. No era una visita real cualquiera, fue cruda, real e inolvidable. En una habitación tranquila, bañada por la luz del sol, Harry se sentó frente a una pareja cuya vida había sido sacudida hasta los cimientos. Su hijo adolescente había sido blanco de ataques implacables en Internet, burlándose de todo, desde su apariencia hasta sus gustos. Los padres hablaban con una mezcla de miedo y desafío, relatando las noches interminables consolando a su hijo, escondido en su habitación, tratando de escapar de la crueldad que inundaba sus redes sociales. Cada palabra pesaba, y Harry podía sentir las capas de agotamiento, dolor y frustración que flotaban en el aire como una nube oscura. Mientras las historias se sucedían, la compostura habitual de Harry empezó a flaquear. Sus manos se cerraban y luego se relajaban, mientras intentaba asimilar la enormidad de ese sufrimiento. Una madre describió el momento en que encontró a su hijo llorando en silencio, con la luz de la pantalla del móvil iluminando la oscuridad. Me preguntó si merecía esto, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Y yo no supe qué decirle. A Harry se le hizo un nudo en la garganta. La escena le recordaba momentos de su propia vida, cuando el escrutinio y el juicio ajeno le parecían inescapables. Pero esto era mucho peor. Eran niños, inocentes y vulnerables, enfrentándose a ataques que podían dejarles cicatrices de por vida. La conversación se volvió más intensa cuando el padre compartió la frustración de lidiar con un sistema en línea que parecía indiferente al sufrimiento humano. Denunciamos, bloqueamos, lo intentamos todo, dijo. Y aún así, sigue viniendo. ¿Cómo detienes algo que ni siquiera puedes tocar? Harry asintió lentamente. Entendía esa sensación de luchar contra enemigos invisibles, aunque sus propias batallas siempre habían sido a la vista de todos, con un foco mediático siguiéndole a todas partes. Para estas familias, no había estatus de celebridad, ni seguridad, ni una voz con suficiente poder para defenderse de los agresores anónimos. Lo que más impactó a Harry fue el valor de los padres. A pesar del dolor, seguían luchando por sus hijos, negándose a quedarse callados.
Su determinación lo inspiraba, pero también le desgarraba el alma. Sintió el peso de la responsabilidad, no solo como figura real, sino como ser humano con una plataforma capaz de amplificar sus historias. Sabía que solo escuchar no bastaba, tenía que actuar. En un momento dado, una madre colocó sobre la mesa una fotografía de su hijo, sonriendo con inocencia, una imagen que contrastaba fuertemente con la vorágine que estaban describiendo. Harry alargó la mano, la dejó suspendida un instante sobre la foto y luego la tomó con cuidado. «Son más fuertes de lo que nadie cree», dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. La voz se le quebró, traicionando las emociones que tanto había intentado contener. En ese instante, el tiempo pareció detenerse en la habitación. El estatus real dejó de importar, solo existían la empatía, la conexión y la humanidad compartida. Cuando la reunión terminó, corrieron lágrimas de ambos lados. Harry abrazó a los padres, prometiéndoles que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudar. Esto no era un acto de caridad o una aparición pública, era una misión nacida de la exposición directa al dolor. El peso emocional de esa conversación lo acompañaría mucho después de irse, alimentando su compromiso de usar su voz para proteger a quienes no tenían una. La visita le recordó a Harry que el verdadero liderazgo no va de imagen ni de protocolo, sino de estar presente donde realmente importa, incluso cuando las historias son dolorosas, crudas y difíciles de afrontar. Para esas familias, la presencia de Harry fue un salvavidas. Para Harry, sus historias fueron un llamado a la acción que ya no podía ignorar. Harry conoce demasiado bien el lado oscuro del foco mediático. Ver a estas familias le recordó sus propias batallas con el dolor y la prensa. Mientras Harry se alejaba de la casa anterior, los recuerdos de su propio pasado afloraron sin avisar. Recordaba las tardes de su infancia escondiéndose de los fotógrafos, sintiéndose atrapado entre los muros de los palacios y el resplandor de la atención pública. Pensó en la repentina pérdida de su madre, en cómo los medios retorcían el dolor para convertirlo en titulares y en el escrutinio implacable que lo siguió hasta la edad adulta. Los paralelismos eran evidentes, las familias que acababa de conocer estaban viviendo el mismo tipo de presión emocional que él había soportado durante años, pero sin el lujo de la seguridad o el apoyo que la realeza podía proporcionar. Sentado en su coche en la calle tranquila, Harry reflexionó sobre la tensión incesante que había enfrentado, como cada error, cada emoción suya había sido magnificada y diseccionada. Él sabía lo que pesaba ser observado constantemente, y sin embargo, ahora también comprendía la magnitud del problema para esos niños, críticos anónimos en línea, invisibles pero devastadores, ejerciendo su influencia sobre vidas jóvenes y frágiles. Era un recordatorio aleccionador de que el dolor, el acoso y la exposición no discriminaban, sino que alcanzaban a todos sin importar su riqueza, estatus o lugar de origen. Recordó noches de ansiedad en las que pasar el dedo por las redes sociales podía desatar oleadas de pánico, artículos que distorsionaban sus palabras, imágenes que violaban su privacidad, y la presión constante por mantener la compostura mientras estaba de duelo. Todo eso había pasado factura. Ver a esos padres relatar las luchas de sus hijos le trajo todo de vuelta. Los recuerdos eran crudos, dolorosos, pero también motivadores. Harry entendía íntimamente esa sensación de impotencia, esa necesidad desesperada de que alguien interviniera para proteger a los vulnerables. Durante una breve conversación esa misma noche, Harry admitió a sus asistentes que se sentía con el corazón destrozado y a la vez furioso. «Yo lo he vivido en carne propia», dijo, «pero estos niños no tienen elección. No pueden escapar del mundo que los está atacando en línea». Quería asegurarse de que la voz de la realeza no se limitara a comentar desde la distancia, necesitaba actuar, estar presente, aportar soluciones reales. Su empatía se basaba en la experiencia vivida, lo que daba a sus palabras un peso y una sinceridad innegables. Harry también compartió momentos de esperanza con su equipo. Había visto de primera mano cómo las redes de apoyo, la terapia y la defensa de los derechos podían marcar la diferencia. Pero el mundo digital evolucionaba más rápido que las protecciones tradicionales. El desafío era urgente. Había que exigir responsabilidades a las empresas de redes sociales y era necesario aumentar la conciencia pública. Si él podía usar su plataforma para atraer la atención sobre estos problemas, quizás menos familias tendrían que pasar por el dolor que había presenciado. Al caer la noche, Harry sintió un profundo sentido de propósito. Los encuentros habían sido emocionalmente agotadores, pero también reveladores. Le recordaron que su viaje no trataba solo de su sanación personal, sino de usar sus experiencias para proteger a otros del daño. Comprendió que enfrentar el dolor ajeno a veces significaba enfrentar su propio pasado, lágrimas, recuerdos y todo,
pero lo que estaba en juego era más importante que su comodidad personal. Para él, el papel de Royal estaba evolucionando hacia algo más profundo, una defensa de causas nacida de la empatía, alimentada por la experiencia vivida y guiada por la necesidad urgente de proteger a la próxima generación. Si la historia de Harry te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. El príncipe Harry no solo está escuchando, está actuando. El plan real para proteger a los jóvenes en línea es más urgente que nunca. Después de semanas de reuniones privadas y visitas cargadas de emoción, Harry comenzó a esbozar un plan que iba más allá de la simple solidaridad. Sabía que las palabras solas no podían proteger a los niños vulnerables, se requería acción. Su enfoque combinaba la defensa de la causa, la concienciación pública y la presión directa sobre las empresas tecnológicas para que aplicaran medidas de seguridad más estrictas. A diferencia de otras iniciativas reales del pasado, que se quedaban en comunicados de prensa bien pulidos, esto era personal. Harry había visto la devastación con sus propios ojos y estaba decidido a usar su influencia para lograr un cambio. El plan empezó con la concienciación. Harry colaboró con organizaciones benéficas, trabajadores sociales y expertos en salud mental para crear campañas que resaltaran los peligros del acoso en línea. Habló directamente con escuelas, centros comunitarios y organizaciones juveniles, enfatizando que las redes sociales podían ser tanto una herramienta poderosa como una trampa peligrosa. Su mensaje era sencillo pero profundo. Los niños necesitan protección, orientación y el derecho a expresarse sin miedo. Pero la concienciación era solo el principio. Harry también presionó a las empresas de redes sociales para que hicieran más. Exigió mejores herramientas de supervisión, una eliminación más rápida de los contenidos abusivos y una mayor responsabilidad para las plataformas que permitían que el acoso floreciera. Para él, el objetivo era claro: evitar que otra familia tuviera que soportar el dolor que él había presenciado. No se trataba solo de regulaciones, sino de remodelar una cultura que había normalizado la crueldad y el anonimato. Las conexiones reales de Harry le daban acceso, pero sabía que el cambio real requería colaboración. Organizó mesas redondas con expertos, ejecutivos tecnológicos y grupos de defensa. Cada reunión era intensa, emotiva y a veces frustrante, pero él se negaba a ceder. Su persistencia reflejaba la misma determinación que había mostrado en su propia vida, negándose a aceptar la injusticia y usando su plataforma para hablar por aquellos que no podían hacerlo. En entrevistas y discursos públicos, Harry compartía las historias de las familias que había conocido, preservando cuidadosamente el anonimato pero manteniendo intacto el impacto emocional. Su objetivo era humanizar las estadísticas y recordarle al público que detrás de cada publicación, de cada comentario, podía haber un sufrimiento real. Al hacerlo, esperaba fomentar la empatía, la comprensión y la responsabilidad colectiva. Al mismo tiempo, Harry enfatizaba la importancia del apoyo a la salud mental. Trabajó con organizaciones para proporcionar asesoramiento, recursos en línea y orientación para los padres que navegaban por el complejo panorama digital. Insistía en que la prevención no era suficiente, los sistemas de sanación y apoyo eran igualmente esenciales para que las jóvenes víctimas pudieran recuperar su confianza y su seguridad. A lo largo de todo el proceso, Harry se mantuvo concentrado, apasionado y profundamente comprometido. Para él, esta misión era más que un servicio público, era personal. Cada lágrima, cada historia que había presenciado alimentaba su determinación de actuar. Al enfrentarse al lado oscuro de las redes sociales, Harry estaba demostrando que la empatía, la influencia y la acción podían combinarse para crear un cambio significativo. Es una historia de David contra Goliat. Harry se enfrenta a las poderosas empresas de redes sociales, exigiendo un cambio para la próxima generación. La misión del príncipe Harry no se limitaba a visitas emotivas o campañas de concienciación. Sabía que para lograr un cambio duradero, debía enfrentarse a los gigantes de las redes sociales, esas empresas cuyas plataformas se habían convertido a la vez en un salvavidas y en un campo de batalla para los niños. Eran corporaciones con una influencia global, recursos enormes, hasta ahora, poca responsabilidad por los daños causados por el acoso en línea. Para Harry, el desafío era inmenso, pero lo que estaba en juego era demasiado alto como para ignorarlo. Comenzó reuniendo pruebas, documentando las historias de las familias que había conocido y destacando los patrones de abuso, negligencia y fallos en la moderación de las plataformas. El príncipe se reunió con los ejecutivos de las aplicaciones y redes más importantes, no con una orden judicial, sino con autoridad moral. Son niños, les dijo, con voz firme pero feroz. Merecen protección, no algoritmos que amplifiquen la crueldad. Las reuniones fueron tensas.
Algunos ejecutivos asentían con cortesía, mientras que otros se ponían a la defensiva, insistiendo en que ya estaban haciendo suficiente. Pero Harry se mantuvo firme, sabiendo que la vida de innumerables niños dependía de un cambio real. Más allá de las salas de juntas, Harry también llevó su causa al ámbito público. Utilizó discursos, entrevistas y alianzas con grupos de defensa para arrojar luz sobre cómo las plataformas fallaban a sus usuarios más jóvenes. Su enfoque combinaba la empatía con la exigencia de responsabilidades. Reconocía la dificultad de supervisar millones de publicaciones al día, pero insistía en que la seguridad de los niños no podía verse comprometida en aras de la interacción o el beneficio económico. El mensaje era claro: las empresas tecnológicas ya no podían alegar ignorancia como excusa. Harry también animó a los gobiernos y a los responsables políticos a intervenir. Comprendía que las leyes y regulaciones eran complementos cruciales para las iniciativas privadas. Al presionar por medidas de seguridad en línea más estrictas, procesos de verificación de edad y mecanismos de denuncia más eficaces, buscaba soluciones sistémicas para un problema que había alcanzado dimensiones globales. La conversación ya no trataba solo de incidentes aislados, sino de remodelar una cultura digital que había normalizado la crueldad y el anonimato. La respuesta del público fue arrolladora. Padres, educadores y profesionales de la salud mental se unieron a su causa. Las organizaciones infantiles elogiaron su valentía, destacando que una voz real podía atraer la atención y exigir responsabilidades de una manera que otros no podían. El papel de Harry se convirtió en un puente, conectando a familias que sufrían en silencio con las plataformas y los responsables políticos que antes habían estado distantes o desdeñosos. Sin embargo, a pesar de los avances, Harry se mantenía realista. Sabía que esta era una batalla continua. El cambio no se produciría de la noche a la mañana y la resistencia de las poderosas corporaciones sería persistente. Pero su determinación se basaba en una comprensión personal del daño y la pérdida. Habiendo enfrentado él mismo el escrutinio implacable de los medios, Harry aportaba una combinación única de empatía, experiencia e influencia, una ventaja que pocos defensores podían igualar. Al enfrentarse a los gigantes de los medios, Harry era más que una figura real. Era un protector, un defensor y una voz para aquellos cuyos gritos a menudo no eran escuchados. La batalla era difícil, emotiva y a veces frustrante, pero para él, el fracaso no era una opción. La seguridad y la dignidad de los niños estaban en juego y estaba dispuesto a luchar sin descanso para defenderlas. Dale al botón de like y suscríbete para más historias exclusivas del mundo real.